Buenos días, me llamo Sandra Villar y pertenezco al área de anatomía del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Como investigadora postdoctoral, formo parte del grupo de envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas, GECIEN, el cual, además de a esta universidad, está adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, a la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias y al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias. En esta presentación, como nos indica el título, pues trataremos ciertas consideraciones a tener en cuenta en la obtención de células de neuroepitelio olfatorio humano para su uso en investigación en neurociencias. A lo largo de la presentación seguiremos este índice. Comenzaremos por localizar anatómicamente el neuroepitelio olfatorio humano en la cavidad nasal. Indicaremos los componentes celulares que constituyen este epitelio tan heterogéneo, las conexiones que se han descrito entre el neuroepitelio olfatorio y distintas regiones del sistema nervioso central, las alteraciones fisiológicas que ocurren en este neuroepitelio y las patologías que se han relacionado con una alteración en el neuroepitelio olfatorio, y finalmente indicaremos las técnicas que se están empleando para su extracción y su utilización en investigación en neurociencias. Comenzamos con su localización anatómica en el neuroepitelio olfatorio humano en el interior de la cavidad nasal. En este esquema vemos ambas fosas nasales y observamos en azul donde se localizaría la mucosa olfatoria y por tanto el neuroepitelio olfatorio. Vemos que tapiza la parte superior de la cavidad nasal, de esas fosas nasales, y vemos que ese techo de las fosas nasales se corresponde a la cara inferior de la lámina cribosa del hueso etmoides. En cuanto a la pared lateral de las fosas nasales, vemos que el neuroepitelio cubre todo el cornete nasal superior y la parte superior del cornete nasal medio. En la cara lateral vemos cómo cubre la parte superior del septo nasal o tabique nasal. Este área que tapiza el neuroepitelio olfatorio cubre escasamente unos 2 centímetros cuadrados y podemos ver que su distribución es homogénea y sus límites están claros. Pero esto realmente ocurre en un periodo fetal. En el adulto esos límites ya no están tan claros y la distribución no es más heterogénea, ya que el epitelio respiratorio pues empieza a adentrarse entre el neuroepitelio olfatorio y a ganarle terreno. Si ampliamos esta región en la que vemos cómo la lámina cribosa divide la cavidad nasal, que al final está en contacto con el medio externo de la cavidad endocraneal, ¿vale?, de la fosa craneal anterior, tendríamos un esquema similar a este. Tenemos la lámina cribosa separando la cavidad nasal, el techo de la cavidad nasal, revestido con el neuroepitelio olfatorio de una región endocraneal, la fosa craneal anterior, donde se encuentra el bulbo olfatorio. Como componentes de este neuroepitelio olfatorio observamos distintos tipos celulares: las células sustentaculares, que tienen una función de soporte, de sostén de ese neuroepitelio; las células basales, que son células madre, que tienen una capacidad de neurogénesis continua a lo largo de toda la vida, de modo que en cada división celular dan lugar a una célula basal hija y a una neurona olfativa. Las células microvellosas, que tienen una función de señalización local; y por último las neuronas olfativas. Estas neuronas olfativas vemos que tienen una única dendrita que termina en un nodo olfativo con varios cilios dendríticos, de entre 8 a 20 cilios dendríticos, en los cuales se expresan los receptores olfatorios.
Únicamente una neurona olfativa expresa un tipo de receptor olfativo. De entre los alrededor de 400 tipos de receptores olfativos que hay en el ser humano. De ahí el código de colores que se ve en este esquema. El color verde indicaría un tipo de receptor, el violeta otro y el naranja otro. Vemos que estas neuronas olfativas emiten un axón amielínico a través de la lámina cribosa para llegar al bulbo olfatorio donde hacen sinapsis en el bulbo olfatorio. Esta neurona olfativa que vemos más pequeña, de menor tamaño, en realidad no es una neurona olfativa, pero sí que se está diferenciando hacia neurona olfativa y únicamente alcanzará esta condición cuando su axón amielínico atraviese la lámina cribosa y llegue a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio. Si ampliamos esta región de la imagen, observaremos un esquema más similar a este y vemos cómo los axones amielínicos de las neuronas olfativas están llegando a la capa glomerular del bulbo olfatorio para hacer sinapsis. Pero si nos fijamos, las neuronas que expresan un determinado tipo de receptor olfativo llegan a unos glomérulos y no a otros, de manera que así se mantiene el mapa de olor. En los glomérulos correspondientes, estas neuronas olfativas hacen sinapsis con células en penacho y células mitrales. Estas células van a enviar sus axones a través del tracto olfatorio hacia las cortezas olfatorias primarias o hacia el núcleo olfativo anterior, que en realidad también es parte se considera corteza olfativa primaria, y allí hacen sinapsis con las neuronas del núcleo olfativo anterior y son estas las que envían sus axones por el tracto olfatorio a las cortezas olfatorias primarias. Estas cortezas olfatorias primarias son la corteza piriforme, encargada del reconocimiento de los olores, el tubérculo olfatorio, encargado de la recompensa y el rechazo de los olores, la corteza entorrinal, junto con la formación hipocampal, encargada de la memoria y el recuerdo de los olores, y el complejo amigdalino, encargado de las emociones asociadas al olor. De estas cortezas olfatorias primarias, pues se envían axones hacia las secundarias, como son la corteza orbitofrontal, encargada de la categorización de los olores, hacia el tálamo, hacia el hipotálamo, que se encarga de asociar los olores a la náusea o al apetito, hacia la ínsula, que relaciona gusto y olfato, y hacia la formación hipocampal, que como decíamos, junto con la corteza entorrinal, se encarga del recuerdo y la memoria de los olores. Hemos visto las eferencias que se emiten desde el bulbo olfatorio hasta otras regiones del sistema nervioso central, pero también es importante tener en cuenta las aferencias hacia el bulbo olfatorio que llegan de otras regiones del sistema nervioso central, ya que no dejan de ser vías de conexión, aunque retrógradas, entre el neuroepitelio olfatorio y el sistema nervioso central. Entonces, envían axones hacia el bulbo olfatorio, el septum medial, el núcleo del lecho de la estría terminal, la banda diagonal y horizontal de Broca, el núcleo basal magnocelular, la sustancia innominata, el tálamo, hipotálamo, amígdala y formación hipocampal. De todo lo que acabamos de comentar, únicamente debemos quedarnos con dos premisas clave que hacen que el neuroepitelio olfatorio humano pues tenga unas características, sea único, ¿vale? Debido a estas dos características. La primera de ellas es su capacidad de neurogénesis continua debido a esas células basales
que son capaces de repoblar las neuronas olfativas que tienen un ciclo de vida corto, de 30 a 120 días. Y la segunda característica es que además de que el neuroepitelio olfativo humano se encuentra en la cavidad nasal y por lo tanto está expuesto al medio externo, constituye un puente entre este medio externo y el sistema nervioso central, dado que envía sus axones atravesando la lámina cribosa hacia el bulbo olfatorio. Esas características, junto con que la pérdida del olfato, la hiposmia o la anosmia, se ha relacionado como síntoma prodrómico con enfermedades neurodegenerativas con una alta prevalencia y incidencia, como pueden ser la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, y también se lo ha relacionado como síntoma prodrómico con trastornos mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar, pues ha hecho que el neuroepitelio olfatorio esté en el foco de la investigación en neurociencias. Además, la casuística de la pandemia por la COVID-19 pues también ha ayudado al auge del neuroepitelio olfatorio en el ámbito de la investigación, ya que recordemos que la pérdida de olfato era un síntoma clave en el diagnóstico de la COVID-19. En cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, son muchas las investigaciones que relacionan esa hiposmia, esa anosmia con estas patologías y son muchas las noticias que hay en relación a estas investigaciones que intentan testar el grado de olfacción que tienen estos pacientes para ver si así consiguen un método diagnóstico a través del estudio de esta pérdida del olfato. Os pongo simplemente un par de noticias de grupos de investigación nacionales que bueno, han aportado su granito de arena en la investigación en relación de estas enfermedades neurodegenerativas con la pérdida de olfato. Por ejemplo, este grupo de Navarra pues, ha observado que el inhalar mentol mejora la función cognitiva en modelos murinos de enfermedad de Alzheimer. Y en la Universidad de Málaga pues, han han instalado un olfatómetro conectado a una máquina de resonancia magnética de manera que van a poder comparar o relacionar los datos obtenidos del olfatómetro en cuanto a la pérdida de olfato con lo que observen, las alteraciones que observen en el sistema nervioso central en las imágenes de resonancia magnética. ¿Por qué hay una pérdida de olfato en el Alzheimer y en el Parkinson, en los estadios más tempranos de esta enfermedad? Pues la explicación se cree que es la siguiente. Tanto en la enfermedad de Parkinson como en la enfermedad de Alzheimer existen proteínas que tenemos todos de manera fisiológica. En el caso del Parkinson, la alfa-sinucleína, en el caso del Alzheimer, la proteína tau y la beta-amiloide, que en la patología no se sabe por qué pierden su conformación, se malpliegan y precipitan. Y el primer lugar donde precipitan es en el bulbo olfatorio y se cree que incluso antes en el neuroepitelio olfatorio. A partir del bulbo olfatorio, pues estas proteínas mal plegadas parece que siguen las conexiones neuronales, tanto las aferencias como las eferencias, para ir invadiendo de manera ordenada diferentes regiones del sistema nervioso central. Por lo tanto, parece que el neuroepitelio olfatorio podría ser una puerta de entrada a estas patologías. En cuanto a los trastornos mentales, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, pues se ha visto que hay una alteración tanto molecular como morfológica del neuroepitelio olfatorio. De hecho, en
En este estudio hacen un cepillado nasal para establecer cultivos de neuronas olfatorias y observan a partir de esos cultivos que estas neuronas en pacientes con esquizofrenia pues tienen ciertos ARNAs expresados al alza y otros expresados a la baja con respecto a los controles. Y esos RNAs parecen que están relacionados con la membrana extracelular y con la sinapsis. Por lo tanto, en esta enfermedad, pues parece que hay una alteración a esos niveles en el neuroepitelio olfatorio. Para realizar todos esos estudios, pues lo primero que debemos hacer es conocer las técnicas de extracción de neuroepitelio olfatorio que existen y por ello pues vamos a comentar un poco por alto cada una de ellas. Está el lavado nasal, que evidentemente no es nada invasivo, pero la cantidad de células de neuroepitelio olfatorio que se obtienen pues es escasa y el grado de contaminación puede ser más elevado de lo deseado. Otra técnica sería la autopsia, pero tiene el problema de que evidentemente únicamente podríamos obtener una sola muestra por paciente. Lo bueno que tiene este método es que con la casuística de la pandemia por la COVID-19, pues los protocolos de obtención de neuroepitelio olfatorio en estas autopsias pues están muy puestas a punto, muy modernizadas, ya que bueno, la pandemia favoreció esta situación. La biopsia nasal endoscópica, que es el método más invasivo, ya que bueno, vamos a acceder al neuroepitelio olfatorio y extraer un poco, por lo tanto vamos a provocar un poco de hiposmia o incluso anosmia si no tenemos el cuidado suficiente. Por lo tanto, sería en este sentido no sería la técnica de elección. Sin embargo, el cepillado nasal parece la que nos da un mayor equilibrio en cuanto a que tampoco es invasiva y a que nos permite obtener varias muestras de una misma corte de pacientes durante lo que dura el estudio. Entonces, esta parece que está siendo la técnica más utilizada. Bueno, finalmente, para concluir la charla, pues indicar que el neuroepitelio olfatorio constituye un modelo experimental, accesible, reproducible y una ventana para comprender los mecanismos iniciales de estas enfermedades neurodegenerativas que tienen como síntoma prodrómico la hiposmia y la anosmia, así como una vía para el desarrollo de estrategias diagnósticas y terapéuticas innovadoras, además de iniciales, tempranas, en las fases que nos permitan un diagnóstico y un futuro tratamiento en fases tempranas de estas enfermedades. Y bueno, dicho esto, me despido. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.